Hola, soy la profesora Ana González y hoy desarrollaremos la semana número 3, Ciclo Virtual 2018-1. Bien, para la semana número 3 vamos a desarrollar Egipto. Egipto es una de las sociedades de la Edad Antigua más representativas del periodo. Una de las características que se le da al Egipto es el desarrollo de su sociedad a través de un elemento importante que es el río Nilo, ¿verdad? El río Nilo, recuerda que una vez al año el Nilo se desborda dejando el famoso limo. El limo es el fertilizante natural. Este limo permite el desarrollo de la agricultura en todo el territorio del Egipto. Es más, el famoso Heródoto ya nos comentaba acerca de este río y nos decía que el Egipto es un don del Nilo. Bien, uno de los elementos que a los alumnos siempre les causa curiosidad es saber por qué, si miramos nuestro mapa, saber por qué la parte sur del Egipto se conoce como Alto Egipto y la parte norte se conoce como Bajo Egipto, cuando lo lógico nos diría que es al revés. Bueno, eso responde a la característica principal y particular del Nilo. El Nilo es uno de los pocos ríos que cruzan de sur a norte. Por ello, esta parte sur es el Alto Egipto y esta parte norte es el Bajo Egipto. Recuerda que el Egipto tiene una suerte de periodos que vamos a ver a continuación que van a explicar el desarrollo de toda su sociedad. Bien, este es nuestro cuadro de periodificación para poder ordenar los datos de Egipto. Bien. El primer periodo, que no aparece en tu separata, pero que yo lo voy a poner para que sepamos de dónde provienen los asentamientos, es el periodo predinástico, o también conocido como el periodo de los adoradores de Horus, ¿no? Cuando hablamos del periodo predinástico, nos referimos a un periodo inicial. Recuerda que en los periodos iniciales, en el caso de Egipto, por ejemplo, no tenemos a un gobernante que centralice el poder. Lo que tenemos son muchos gobernantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada espacio urbanizado es un nomo. Un nomo es una ciudad-estado. Una ciudad-estado. ¿Y qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado es un espacio en donde cada quien tiene su propia religión, su propio Dios, su propio sistema político, su propio sistema administrativo. Por ejemplo, en Egipto nos damos cuenta que alrededor de todo el río Nilo, en toda su trayectoria, vamos a encontrar nomos sub 1, nomos sub 2, nomos sub 3, nomos sub 4, nomos sub 5, nomos sub 6, así n nomos. Eso quiere decir que por cada uno tenemos un gobernante llamado nomarca. Tenemos un sistema administrativo, religioso, etcétera, que permite individualizarlos. Este periodo es un periodo de independencias de ciudades. Bien, no solamente tenemos a las ciudades-estado, sino también tenemos que en este primer periodo está el nomarca, el dios es Horus, y que además aparece el calendario. ¿De qué tipo es el calendario? Es agrícola. Y una pregunta, ¿qué significa tener un calendario agrícola? Es muy sencillo. El calendario agrícola es un calendario de tipo solar. ¿Y por qué solar, profe? Porque Egipto es una sociedad altamente agricultora y las sociedades agricultoras dependen del crecimiento de las plantas. Ahora bien, las plantas necesitan de luz solar para el desarrollo de la fotosíntesis
y por lo tanto el calendario debe estar regido con las necesidades o requisitos básicos para el desarrollo de la agricultura. Entonces tiene las ciudades-estado y el calendario de tipo solar. Por otro lado está el periodo arcaico, y en el periodo arcaico comienzan los grandes cambios, sobre todo sociales. En el periodo arcaico tienes al faraón Menes o Narmer, ¿no? Recuerda que Menes o Narmer es importante para el Egipto porque él va a ser el primer unificador de todo el territorio egipcio. Unifica o junta el Alto y el Bajo Egipto, es decir, junta los nomos de los dos polos en un solo estado, el estado egipcio. En el periodo arcaico tenemos a un faraón importante, como decíamos, es Menes o Narmer. Que recuerda, él tiene la unificación del Alto y Bajo Egipto, convirtiéndolo así en un estado. Entonces, en alfa sería Nomosuk 1 más Nomosuk 2 más Nomosuk 3 más Nomosuk n es igual a un estado, el estado egipcio. Ahí tienes tu fórmula. Luego está el Imperio Antiguo, y durante el Imperio Antiguo lo más importante es la construcción de las pirámides y altiplanicie de Gizeh. El faraón más importante, Zoser, y recuerda el dios más importante, Ra, que es el sol, ¿no? Por otro lado, también el poder de los faraones se va incrementando en este periodo y, por supuesto, llega el Imperio Medio. El Imperio Medio es un punto crucial en la medida en que aparece una invasión que va a cambiar el rumbo de las cosas, que es la invasión de los Hicsos. Profe, ¿y por qué me importa la invasión de los Hicsos? Porque ellos traen al Egipto el hierro. Y tú ya sabes que con el uso del hierro, ¿no es cierto?, aparece la posibilidad de expandirse porque se profesionaliza el ejército mucho tiempo después. Entonces se invade con el hierro y ellos absorben esta condición y lo llevan al Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo tienes varios emperadores, tienes varios faraones. Está Tutmosis III, Ramsés II, Amenofis IV y Amosis. Ahora bien, si queremos hablar de Amosis, recuerda que él es el primero en expulsar a los Hicsos. Amenofis IV, también conocido como Akenatón, es el faraón herético, el que lleva al Egipto al monoteísmo. Ramsés II firma la paz de Kadesh. Y Tutmosis III profesionaliza el ejército y además es el que lleva a la máxima expansión territorial a todo Egipto. De todos esos tú me preguntarás, profesora, a mí me llama mucho la atención lo de Amenofis IV. Bien, Amenofis IV es el famoso Akenatón. Akenatón tiene una característica interesante y es que él convierte el monoteísmo al Egipto. ¿Y esto qué tiene que ver con el sistema de gobierno? Es muy sencillo. Recuerda que hay dos poderes importantes en el Egipto. Uno es el poder del faraón y el otro es el poder del sacerdote. Ahora bien, el poder del sacerdote cada vez iba cobrando mayor presencia en el Egipto. ¿Y esto por qué? Porque recuerda que los dioses son múltiples en el Egipto. Hay muchos dioses. A cada uno de ellos se le entrega impuesto o tributo para que este dios te pueda beneficiar. Si tú eres un agricultor, obviamente necesitas mucha ayuda de los dioses.
Ahora bien, ese tributo es cobrado por los sacerdotes. Un sacerdote con un poder moral y además con un poder económico muy grande es un peligro para el faraón. Puede sacarlo del gobierno en cualquier momento. Es por eso que Amenofis IV o Akenatón comienza un sistema de conversión al monoteísmo para hacer ¿qué? Para quitarle el poder a los económico a los sacerdotes y dejarlo solamente con el poder religioso. Es decir, ya no hay que pagarle impuesto a cada dios, sino que ahora lo que sería es simplemente hacerlo a uno y se reduciría el ingreso para ellos. Bien, finalmente tenemos el periodo tardío o la baja época, que es el último de los periodos del Egipto, ¿no? Recuerda que en este periodo el Egipto fue conquistado por sociedades que están alrededor de ellos y, por ejemplo, tienes a los asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos que intervinieron en el territorio. De todos ellos, lo más importante es los romanos, porque recuerda que Roma está pasando por una guerra civil y esa guerra civil está enmarcando a tres personajes importantes, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Marco Antonio busca ayuda en el Egipto, pierde las guerras con Octavio. Octavio gana el enfrentamiento y de esta manera él se convierte en el Augusto o el primer imperator de Roma. Es decir, que anexa los territorios del Egipto, lo absorbe y por supuesto aparece un nuevo periodo en Roma, que eso lo vamos a ver dentro de un tiempo, ¿verdad? Bien. Por otro lado, también recuerda, están las manifestaciones culturales. Si te das cuenta, el Egipto tiene algunas características que ya hemos estado viendo, pero aún nos faltan ver cosas medulares, ¿no? Cuando hablamos del calendario, ya hemos visto que es un calendario agrícola, ya hemos visto que es un calendario solar por el tema de la agricultura, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura, aparecen las formas funerarias como por ejemplo las mastabas, las pirámides y los hipogeos, ¿verdad? Las mastabas son pirámides truncas, ¿no? Pirámides truncas en donde son enterrados algunos representantes de los comerciantes, gente con poder, pero que no representa parte del sistema administrativo. Por otro lado, también, recuerda, tienes las pirámides, normalmente son escalonadas, ¿verdad? Normalmente son escalonadas y están destinadas a la familia faraónica. Y por otro lado están los hipogeos. Los hipogeos son construcciones subterráneas que comienzan su eliminación paulatina en el imperio antiguo. Bien, tienes esos tres elementos para los comerciantes, el más antiguo que son los hipogeos, y las pirámides que son escalonadas y básicamente para la familia faraónica. Por otro lado está la religión, y tú ya sabes que ellos son politeístas. Una de las cosas importantes de la religión, una de las cosas más importantes sobre el politeísmo, era lo que acabamos de ver acerca de la aparición de la reforma armaniana, que es la reforma de Amenofis IV o Akenatón, ¿no? Cuando todo se convierte a un solo Dios. Ahora bien, el politeísmo permite el aumento de los impuestos en el Egipto, y no solamente esto, sino que en el Egipto también tienes, como en muchas sociedades del creciente fértil, tienes la creencia en un Dios superior que es el sol, la heliolatría. No, la heliolatría. El Dios superior se encuentra basado en el sistema económico de la agricultura. Y finalmente, el juicio de los muertos. El juicio de los muertos es, digamos, el juicio final, ¿no? En donde los dioses pueden castigar o pueden beneficiar a aquellas personas que hayan estado a favor o en contra de sus designios. Es más, hay algunos cánones que se deben seguir para ser una buena persona o una mala persona, y dependiendo de eso, en el juicio de los muertos se verá cuál es su destino final, ¿no? Si es un castigo por toda la eternidad o si son buenas noticias por toda la eternidad. Finalmente tienes la medicina, y dentro de la medicina tienes 4 esferas importantes.
la ginecología, traumatología, odontología y por último tienes a la oftalmología. Bien, cuando hablamos de la ginecología, tenemos que hacer hincapié en la necesidad del imperio de mantener el equilibrio político. ¿Y qué significa mantener el equilibrio político? Bien, ¿y qué significa mantener el equilibrio político? El equilibrio político es básicamente la acción por la cual se va a cuidar el trono del faraón. El faraón debe no elegir a su sucesor, sino que el hijo del hijo del hijo del hijo debe sucederlo en el trono. El único problema con esto es que si tiene muchos hijos que son varones, ellos van a pelear por el trono y van a desequilibrar el sistema. Por lo tanto, la menor cantidad de hijos que pueda tener el faraón es la clave para el mantenimiento del gobierno en el Egipto. Esto recae básicamente en la madre procreadora de la familia faraónica. Lo que no ocurre, por ejemplo, con la gente del pueblo. La gente del pueblo no utiliza la ginecología porque lo que ellos quieren es más aumento de mano de obra y la mano de obra sirve básicamente para el sistema agrícola. Ahora bien, teniendo el faraón 2 o 3 hijos, era muy fácil determinar quién iba a ser el que gobierne. Si tiene muchos, iba a ser como un poco más complicado, ¿verdad? Es por eso que se toman medidas como, por ejemplo, medidas de anticoncepción. Las mujeres consumen semillas de acacia. La semilla de acacia es altamente estrogénica. Esa semilla se pone en un algodón y se mete por el canal vaginal. Al meterlo por el canal vaginal, recuerda que la mucosa que recubre el canal vaginal la absorbe por completo y eso permite un gran vehículo hacia las venas, por lo tanto, la posibilidad de mantener un ciclo menstrual artificial. Es más o menos lo que ocurre con las pastillas anticonceptivas, ¿no? Es una bomba de hormonas hacia tu cuerpo que crea una disposición de días en los cuales las mujeres están fértiles. En el caso de ella, por ejemplo, la semilla de acacia hace lo mismo. Alto contenido estrogénico permite evitar el embarazo. Es más, si esto fallara, existen otras posibilidades, como por ejemplo, saber si está o no embarazada. ¿Cómo sabes si está o no embarazada? A través también de las semillas de acacia, las de lino y las de trigo, que son altamente germinables. Tú recuerda que cuando una mujer está embarazada, las pruebas de embarazo no miden si estás o no embarazada, lo que mide es el nivel de estrógeno en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacían ellas? Tomaban un poco de las semillas en un algodón y orinaban sobre ellas. Entonces, la reacción de las semillas de germinarse de manera pronta hacía pensar que estaban embarazadas. Si la semilla germinaba en 3 o 4 días, era definitivo, estaba embarazada. ¿Cómo solucionar el problema? A través del legrado o el aborto, ¿no? Se podría hacer. Por ejemplo, ellos conocían una piedra que era el sílex. El sílex es como si fuera un vidrio, ¿no? Entonces tienes una piedra alargada, ¿no? Tallada por ellos, alargada, de más o menos unos 40 centímetros, que entraba por el canal vaginal. Esto provocaba que se rompe el endometrio. Al romper el endometrio provocabas hemorragias, las hemorragias provocan espasmos y los espasmos provocan el aborto. Entonces, de esta manera, tú lograbas eliminar rápidamente la posibilidad del desequilibrio dentro del Egipto, ¿verdad? Bien, otro de los elementos que tenemos que ver, ya hemos visto la ginecología, vamos a ver a la odontología. Hay varias características que hablan sobre esto, que están en el libro de los muertos, por si acaso. Estos elementos los puedes encontrar en el libro de los muertos muy bien explicado. Los egipcios dejaban todo muy bien datado. ¿Cómo conocemos de odontología? ¿Sabías, por ejemplo, que los antiguos egipcios ya conocían la curación, drenaban abscesos, taladraban dientes? Es más, hay vestigios de que ya usaban correctores de dientes. En Egipto, por ejemplo, era muy importante el mantenimiento de la dentadura, no solamente para las familias faraónicas, sino para la población en general, ya que ellos reconocían que las enfermedades entraban a tu cuerpo a través de los orificios naturales del cuerpo. Por ejemplo, a través de la boca, o a través del ano, o a través de la nariz. Es más, se creía que los malos espíritus entraban a tu cuerpo a partir de ellos. Entonces,
hay que tener un cuidado especial del espacio bucal, ¿no? Cuando se encontraban, por ejemplo, caries, las caries son interesantes porque hay algunos dientes que están picados, que están cariados, pero que no tienen hueco de acceso, ¿no? No tienen hueco de acceso, ¿no? O sea, la caries está por dentro. Lo que hay que hacer es taladrar el diente. Pero ¿cómo taladrar el diente si recién para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX es que la anestesia se pone de moda, digamos, ¿no? O sea, no hay anestesia. Lo que sí tienen es conocimiento de algunas fórmulas que adormecen partes del cuerpo, como por ejemplo el uso del clavo de olor. El clavo de olor es un anestésico natural, ¿no? Es un anestésico natural, ¿no? Se muele, la cabeza del clavo de olor la muelen, luego la mezclan con alcohol isopropílico y la ponen como emplasto en los lugares en donde ellos necesitan adormecer la zona. Por ejemplo, en la cara, la ponen aquí y luego comienzan a taladrar el diente para hacerle el hueco y poder limpiar toda la zona, es más, poder limpiar las cavidades de los dientes posteriores. Si te das cuenta, los dientes posteriores tienen 2 cavidades, ¿no? Y sobre eso van limpiando. Es lo que ahora la gente conoce como endodoncia y luego hacen dormirla o morir la raíz. Eso también hacen ellos, ¿no? Por otro lado, también saben drenar abscesos. Hay dientes, por ejemplo, que se llenan de caries y que como no tiene por dónde salir la caries, sale por la encía y se forman sacos de abscesos. Esos sacos de abscesos que tienen pus, esos indican que por dentro la caries está aumentando. Entonces los egipcios ponían sus emplastos y cortaban las encías y drenaban el absceso, limpiaban la zona con la finalidad de evitar retirar esa pieza dental, ¿no? Por otro lado también hay indicios de que ellos corregían la posición dental, ¿no? Algo así como lo que tú llamarías ahora brackets, pero de manera permanente taladrando los dientes y cruzando metales por ellos, ¿no? Hasta que ellos retrocedieran y luego sellando los huequitos que dejaban con cal y un poco de alcohol, ¿no? Que también lo conocen. Por otro lado también son grandes conocedores de la oftalmología. Sí, el problema más grande que tiene el egipcio es que vive en una zona de desierto, en donde la arena y la arenisca se meten a tus ojos en todo momento, y además las construcciones también hacían normalmente que se infectaran los ojos. Para esto tienen esas formas líquidas de delineadores, entre comillas, ¿no? Que se ponen sobre los ojos, que son metales pesados para evitar las infecciones. La utilizan, si te das cuenta, tanto hombres como mujeres. No es una forma de maquillaje, es una forma oftalmológica de prevenir las inflamaciones y, por supuesto, las infecciones. Finalmente, nos tocaría ver la última parte de Egipto, que sería el proceso de momificación. Cuando hablamos de la religión, también vamos a incluir un poco de esto ahí. Sí es cierto que la medicina también tiene que ver en este proceso, pero es básicamente un proceso religioso. La idea es juntar el Ba'a y el Ka de los cuerpos. El Ba'a y el Ka son las dos formas o los dos elementos del cuerpo en el Egipto. Uno es el cuerpo físico y el otro es, digamos, tu espiritualidad, tu fuerza, la energía que te permite vivir, ¿no? El Ba'a es esta forma en donde tú encuentras todo lo bueno, todo lo malo, el pensamiento, todo, ¿no? Es como tu alma, entre comillas. Cuando tú has sido una buena persona y mueres, esa alma debe ir a otro lugar, ¿no? Entonces aparece el famoso juicio de los muertos. Una vez que la persona muere, su Ka se queda para ser momificado. ¿Por qué? Porque es importantísimo tener o mantener el cuerpo físico, ya que sobre él va a aparecer la reencarnación, ¿verdad? Por otro lado, tienes el Ba'a. El Ba'a, como te comentaba, es tu espíritu, ¿no? Que deberá ser llevado hasta presencia de Isis y Osiris. ¿Quién te acompaña en eso? Anubis, dios cabeza de chacal, y por supuesto Bubastis, el gato. El gato es uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto, porque él es el compañero, él es el guía de tu alma hacia el otro mundo, ¿no? Vas a pasar en una balsa por un río de sangre, no puedes tomar el agua, ¿no es cierto? Llegas hacia el otro lado, al otro lado te encuentras en la puerta, en el pórtico de Isis y Osiris, una balanza de 2 platillos, ¿verdad? En una pondrán tu corazón y en el otro pondrán una pluma. Ahora bien, profe, ¿cómo es esto de
de que van a poner mi corazón en una balanza. ¿De dónde lo han sacado? Lo han sacado de tu cuerpo. Pero todos los órganos que salen de tu cuerpo salen por los orificios naturales del cuerpo. Para ellos hacer disecciones era impensable, porque recuerda que el cuerpo debe mantenerse tal y como está para que otra persona lo pueda ocupar. Entonces, la idea es sencilla, la idea es sacar por la nariz, por la boca, por el ano, todos los tejidos y después deshidratar la piel, ¿no es cierto?, con algunos elementos, deshidratar la piel y después de eso momificar, ¿no? Lo que va a estar en juego después de eso va a ser tu ba'a, ¿no? Si has sido una buena persona, entonces tu corazón pesará menos que la pluma. Por lo tanto, irás a presencia de Isis y Osiris. Si es una persona más o menos, tu corazón pesará lo mismo que la pluma. Y si es una persona mala, tu corazón pesará más que la pluma. Por lo tanto, te irás al inframundo con Set, el hermano malo de Isis y Osiris. Entonces, toda la cosmovisión politeísta tiene que ver con la momificación y, por supuesto, con el paso al más allá de las personas que han muerto. Vamos con nuestra pirámide. Mira, esta es la pirámide social del Egipto. Y recuerda que en la base de la pirámide social del Egipto encontramos a los esclavos, que básicamente son la mano de obra o la fuerza para trabajar algunos de los elementos más importantes, como por ejemplo las pirámides, en general las formas, en general la arquitectura funeraria y por supuesto también para trabajar la tierra, ¿no? Que en menor medida se da en los lugares que son de frontera. Luego tienes al pueblo, en donde encuentras a los artesanos y a los campesinos. Los campesinos son el grueso de la población que básicamente se dedica a la agricultura, pero en zonas que están cercanas a las ciudades, ¿no? Por otro lado, recuerda, está el sector intermedio, que son los escribas y los médicos. Los escribas son algo así como los notarios, ¿no?, que se dedican a la oficialización de los documentos. Los médicos, que ya te lo he comentado hace un momentito, aquellos que se encargan del mantenimiento salubre, sobre todo de los orificios naturales del cuerpo. Y por otro lado está la nobleza, donde están los nomarcas, que son los gobernantes provinciales, que te lo había comentado en el periodo predinástico. Los visires, que son algo así como los primeros ministros o los consejeros del faraón. Los jefes y los sacerdotes, ¿no?, que pertenecen a la casta de dominio que poco a poco va a ser controlada, ¿no? Bien, vamos con Mesopotamia. Es un caso interesante el de Mesopotamia porque recuerda que es una sociedad que tiene un periodo interesante de emergencia en el bronce y luego se va también a desarrollar en el hierro, ¿no? En el caso de Mesopotamia hay varios periodos que ver. El primer periodo es el periodo sumerio-acadio, en donde hay un gobernante importante que unifica estas ciudades, que es Sargón I. Y en cuanto al dios, tienes una triada, Enil, Ea y Sin, ¿no es cierto? Ya sabes que Sin es la luna, el agua y la tierra, Enil y Ea, ¿no? Bien, además también en este periodo es importante la aparición de la escritura cuneiforme, y de la organización en ciudades-estado. Estas ciudades-estado las puedes reconocer porque en realidad se han hablado mucho de ellas: Kish, Uruk, Ur, Lagash, ¿no?, que a la misma usanza de los egipcios son aquellas ciudades que tienen su propio dios, su propia religión, su propio sistema administrativo y son independientes. Por otro lado es el primer babilónico. El primer babilónico es el periodo más solicitado de Mesopotamia porque allí aparece un gobernante importante que es el famoso Hammurabi. Hammurabi con su dios importante Marduk, ¿no?, que va a ser una de las figuras interesantes y principales para Mesopotamia hasta el segundo babilónico. Recuerda que aquí aparece el código Hammurabi, que son 282 leyes que van desde el derecho de familia,
hasta el derecho comercial, ¿no? Y cuando hablamos del derecho de familia y el derecho comercial nos referimos básicamente a esta suerte de impulso de la primera forma de organizar la legislación en un solo elemento, ¿no? Ahora bien, el Código Hammurabi está basado en la ley del talión, en el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La idea recíproca también la encuentras en el Código Hammurabi. Por otro lado está el periodo asirio, en donde vas a encontrar la aparición de un gobernante importante que es Asurbanipal. Asurbanipal tiene a Marduk, siendo Marduk como dios principal, y por supuesto él lleva a la máxima expansión territorial a Mesopotamia, Bien, por otro lado recuerda, el segundo babilónico, y en el segundo babilónico dos gobernantes importantes, uno es Nabucodonosor II y otro es Nabopolassar. Recuerda que las obras públicas en Mesopotamia no aparecen en el segundo babilónico, las obras públicas en Mesopotamia aparecen en el asirio, porque Asurbanipal es el primero que manda a hacer una biblioteca de la envergadura de Mesopotamia, que luego es destrozada por completo por Sennacherib, que es su rival principal. Ahora, Nabucodonosor II y Nabopolassar van a continuar con las construcciones, y en el caso de Nabucodonosor II vas a encontrar a la Torre de Babel, ¿no?, que es una de sus creaciones más importantes. Y por supuesto, en el caso de Nabopolassar aparece la invasión de los persas. ¿Liderados por quién? Liderados por Ciro el Grande, que termina por absorber por completo a Mesopotamia. Bien, vamos con la organización mesopotámica. Tenemos tres aspectos importantes. La política aparece en ciudades-estado autónomas, como por ejemplo la sociedad acadia, asiria y babilonia, que básicamente son sociedades militares, ciudades-estado que no dependen de nadie más. Luego tienes la organización social, y en ella la aparición de una ciudad jerarquizada y esclavista, ¿verdad? Jerarquizada desde la etapa del desarrollo del Estado, y por supuesto esclavista desde el periodo del bronce, que es su inicio, hasta el hierro, en donde se expanden estas sociedades. Y finalmente, en el aspecto económico, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, un desarrollo comercial importante, ¿no? Y ahí hay algo que notar de manera general, y es que tiene mucho que ver con la aparición del calendario lunar. Y tú me preguntarás por qué. Así como en Egipto la actividad principal, que era la agricultura, es la que va a dirigir cuál es el calendario, aquí también. Tú sabes que en esta época la mayor parte del comercio a larga distancia se hace por el mar, y por lo tanto, para salir a comerciar uno tiene que saber cuándo va a comerciar y no. ¿Cuándo voy a salir? Cuando haya marea baja. ¿Cuándo no voy a salir? Cuando haya marea alta. Es por eso que el calendario siempre es lunar, partiendo de la actividad que es el comercio. Bien, ahora nos vamos con la India, uno de los temas que no se toca mucho en examen, pero que de todas maneras es importante, porque tú ya sabes que en el examen 2 o 3 siempre pueden haber sorpresas. Cuando hablamos de la India, sabemos que tiene 5 periodos. De todos ellos, el primero es el periodo de la civilización del Indo. Cuando hablamos de la civilización del Indo, lo primero que tenemos que observar es la aparición de la revolución urbana. La revolución urbana es importante porque ellos tienen uso de ladrillo, calles espaciosas y, por supuesto, espacio planificado. ¿Qué significa que existe un espacio planificado en este periodo? Significa que van a construir centros ceremoniales, administrativos, religiosos, que le van a permitir el desarrollo social mucho más rápido que otras sociedades de Oriente.
Otra característica también es que si tú recordarás, en nuestra clase de la semana número 1 hablamos también de la revolución urbana, pero a nivel del periodo de la edad de bronce. Ese sería como el bronce de la India, y además tienes que recordar que cuando hablábamos de la revolución urbana decíamos que este era básicamente un periodo de aumento de la población. Ese aumento obligaba a la creación de calles, a la creación de espacios públicos, planificados, entre otras cosas. Bien interesante esto de la revolución urbana y el uso de ladrillo, sobre todo porque significa que hay control de altas temperaturas a gran escala, porque recuerda que para hacer el ladrillo se necesita horno, y sí es cierto que el horno aparece en la historia universal en el Neolítico, ¿verdad? Porque ahí aparece la cerámica, pero aquí estamos hablando de una construcción particular, porque la temperatura a la que se cocina el horno es mucho más alta que la de la cerámica. Por otro lado, también nos habla de la aparición de cloacas públicas o drenaje. El drenaje es súper importante para evitar las enfermedades en las ciudades, y esto interesante de verlo en la India, porque tú sabes que tiene un clima agreste, tiene un clima que no permite una agricultura, digamos, totalmente exitosa, ¿no? Y esto podría decantar en la baja demográfica y con una enfermedad mucho más. Pero en este caso se ha controlado esta caída de la tasa demográfica por enfermedades, ya que hay drenaje público. Mira que es tan interesante que aquí tienes drenaje público en el 3300 a.C. ¿Sabes cuándo tienes drenaje público en Lima? Para 1854, durante el gobierno de Castilla. O sea, en Castilla recién hay cloacas o drenajes públicos, recién. Antes de eso no, antes de eso tienes calles que no tienen por dónde salir los desechos, como la orina, los desechos fecales. No, todo va a la ciudad, todo va a la calle, ¿no? Y en la calle la aparición de las enfermedades desarrolla problemas en Lima, como por ejemplo las grandes pestes, que no las vas a ver, por ejemplo, en la civilización del Indo. Es más, Lima estaba amurallada y con toda la orina, las excretas de las personas, de los animales, imagínate, no solamente de las personas, también de los caballos. Toda la basura que se acumula de la ciudad, y la ciudad está amurallada, entonces eso provoca un gran foco de infección que no lo vas a encontrar en la civilización del Indo, por eso es súper importante ver este desarrollo. Por otro lado está el periodo védico, y en el periodo védico la aparición de las invasiones indoeuropeas. La invasión indoeuropea del periodo védico les va a traer a ellos una novedad, que es el uso del hierro. El hierro es importante porque con él aparece el carro de guerra, aparece el caballo de guerra, como un elemento inicial, ¿no? Todavía no hay una gran explosión de eso, pero comienza a verse en pequeñas cantidades. Luego está el periodo brahmánico, que desarrolla un sistema de castas. ¿Qué significa que desarrolla un sistema de castas? Significa que toda la sociedad se va a mover alrededor de una misma idea. ¿Y cuál es la idea? El dios Brahma. Del cuerpo de dios Brahma salen las diferentes castas, que son las únicas que existen para la sociedad hindú, ¿no? Estamos hablando de los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas, que lo vamos a ver dentro de un ratito en un esquema. Entonces, estamos hablando de que la India, en el periodo brahmánico, se organiza a partir de ideas social-religiosas que tienen que ver con la representación social del cuerpo del dios Brahma. Por otro lado, también tienes al imperio Maurya, que es importante porque con él aparece la primera unificación del norte, y con esto la máxima expansión territorial. Profe, una preguntita, ¿y cómo sé yo que hay una gran expansión territorial? Es muy sencillo, porque en un periodo anterior como el védico ya tenemos el uso del hierro, el caballo de guerra, el carro de guerra. Eso intenta decirte que se profesionalice el ejército, y con esto la idea de la expansión a través de la guerra, ¿no? Siempre y cuando se use a gran escala el hierro. Por otro lado, y el punto final de este periodo, y el punto final de esta sociedad, es el imperio Gupta, o la Edad de Oro, que es el periodo de máximo esplendor y apogeo comercial de toda la India, ¿verdad? En donde las rutas
por los productos de la India se hacen cada vez más exitosas desde Europa y desde otros espacios de Oriente. Bien, además también vamos a ver las castas. Como te había dicho antes, las castas son la base de la sociedad de la India. Aquella persona que no se encuentre en ninguno de los niveles no está representada en la sociedad. Es más, podemos decir que está por fuera. Bien, en este caso vamos a ver a la cúspide, que son los brahmanes. Los brahmanes son los sacerdotes, aquellas personas que van a transmitir el mensaje de Brahma a los demás, ¿no? Luego tienes a los kshatriyas. Los kshatriyas salen de los brazos de Brahma. Son los caballeros, ¿no? Guerreros nobles que van a defender la estructura social. Luego tienes a los vaishyas que son las piernas de Brahma, los trabajadores y campesinos libres de la tierra que permiten la seguridad del recurso para la alimentación de la población. Y finalmente tienes a los shudras. Los shudras están en los pies de Brahma, son los pies de Brahma. ¿Y quiénes son, profe? Son aquellos sirvientes, aquellas personas que están en la última capa de la sociedad. Y te digo la última, y si tú ves tu pirámide me dirás, no, profe, no son la última, porque la última son los Dalits. Quiero decirte que los Dalits no se encuentran dentro de la sociedad de la India. Lo hemos puesto en la pirámide más o menos para que te des una idea de quiénes son, pero en realidad no se encuentran dentro de la pirámide. Los Dalits están por fuera del cuerpo de Brahma. Ellos no pertenecen a ninguna parte de su cuerpo y es por eso que no forman parte de la sociedad. Algunos también los llaman los parias, ¿no? Los desterrados, aquellos que se puede hacer con ellos lo que tú quieras, matarlos, echarlos, lo que tú quieras. Además, debemos ver dentro de la India algunas características, sobre todo de sus manifestaciones culturales. En las manifestaciones culturales está la arquitectura, es una arquitectura que está organizada a través de estructuras llamadas estupas. ¿Y qué son las estupas? Son construcciones religiosas. En donde descansan reliquias. ¿Reliquias como qué, profe? Reliquias como, por ejemplo, algunos elementos pertenecientes a Buda, que ahora vamos a hablar del budismo rápidamente. Además, tienes algunas otras características como el uso de la matemática y la multiplicación. Uso de la matemática. Con ellos la multiplicación. El uso de los números arábigos, por ejemplo, el uso del cero, ¿no? Y algunas características que luego van a sernos heredadas. Profe, ¿hemos heredado algunas cosas de la India? Sí, porque a la llegada de los españoles y la conquista de América, ellos trajeron algunas cosas que fueron influencia del mundo árabe después de la toma de Constantinopla de 1453. Finalmente está la pintura. La pintura es parte del arte rupestre budista. Tú sabes que el arte rupestre es aquel que se encuentra en las paredes de las cuevas y ellos lo desarrollan muy bien. Arte. Y no solamente estamos hablando de un arte plasmado sobre un soporte, sino que este arte está direccionado a alguien y ese es Buda. Arte referente a Buda. Y finalmente está la filosofía. La filosofía con dos vertientes importantes, el hinduismo y el budismo. El hinduismo queda en la época védica, que busca la armonía, muy parecido al budismo. El hinduismo busca la relación armónica entre el universo y la naturaleza,
y el budismo, el equilibrio también entre la naturaleza, el universo y el hombre, ¿no? El hinduismo entonces y el budismo. Algunos me preguntan siempre, profe, ¿Buda es un dios? ¿No es un dios? No. Cuando hablamos del budismo, hablamos de una religión no sin Dios, ¿no? Buda no es un dios, Buda es una figura perfecta, es la figura del príncipe que lo puede todo, que lo sabe todo, ¿no? Dentro del sistema budista se sabe que la idea es llegar a la perfección. Hay dos niveles en el budismo. El nirvana, el lugar en donde con mucha meditación puedes llegar tú, como los sacerdotes, por ejemplo, y también está el paranirvana. El paranirvana es el lugar cumbre de todos los seres, que cuando tú llegas a tener el equilibrio entre el universo, la naturaleza y tu propio cuerpo, entonces llegarás a ese lugar. El único que ha podido llegar hasta ahora es Buda, es por eso que su vida se ha vuelto como un elemento ejemplar, ¿no? Para esto, pero que se ha intentado hasta el día de hoy. Por otro lado, también una de las características de estar bien en relación a la naturaleza es no invadirla, no destrozarla, por lo tanto, esa es la razón por la cual ellos, por ejemplo, no atacan animales, no comen animales, son vegetarianos, tienen una vida de reflexión, ¿no? Ellos buscan en el yo interior, ¿no? Ese yo interior que tiene muchas cosas que decir y supuestamente en vida pasada, ¿no? Debe haber también sufrido y lo estás arrastrando hasta esta. Otra cosa también de la que hablan los budistas es el karma. El karma es la energía negativa que regresa a ti, ¿no? ¿Y cómo es esto, profesora? Ellos dicen que el mundo está hecho completamente de energía y que cuando uno desea mala energía a otra persona es porque en esa otra persona él ha visto o nosotros hemos visto algún defecto, o sea, nos hemos reflejado en ellos, ¿verdad? Y es por eso que para evitar hacernos una introspección señalamos al otro y los budistas dicen ten mucho cuidado con eso, porque cuando tú señalas a otra persona, tú estás mandando tus energías negativas hacia otra persona, pero con estos 3 dedos la energía regresará. Y en algún momento lo que tú deseaste mal a otra persona te hará mal a ti. Esa es la idea del karma, ¿no? El regreso de las malas energías por un desequilibrio entre tú mismo, la naturaleza, el cosmos y otras personas. Bien, el siguiente punto que vamos a tocar es China. Bien, nos vamos con China, que es nuestro último subtema. Y cuando hablamos de China, tenemos que observar bien sus 3 aspectos, la política, la sociedad y la economía. ¿Por qué? Porque China es una sociedad paternalista, patriarcal, conservadora, ¿no? Que tiene bien marcado su sistema de organización hacia el paternalismo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto económico, China es un gobierno monárquico, teocrático, militar. Eso quiere decir que el rey tiene las 2 funciones en uno solo. Es el líder del ejército, pero también es el líder de la religión, tomando en cuenta que el emperador es el hijo del sol, la reencarnación directa del sol, la reencarnación directa del Dios que no puede ser rebatido ni en ideas ni en acciones por nadie. Entonces tiene como un poder sagrado más un poder ejecutivo que es el aparato militar. Por otro lado, en el aspecto social, vamos a ver una sociedad patriarcal. ¿Qué significa ser una sociedad patriarcal? La sociedad patriarcal es aquella en donde las mujeres no participan activamente. Eso quiere decir que las mujeres simplemente son un aparato de reproducción. Es decir, lo importante aquí es que ellas pueden pasar de la mano de un padre a la mano de un esposo simplemente para la reproducción. Ellas no son ciudadanas, nunca lo van a hacer, solamente los hombres, al puro estilo clásico de Grecia y Roma. Por otro lado, en el aspecto económico, la actividad agrícola es súper importante. Recuerda, ellos tienen calendario solar y tú sabes perfectamente que cuando las sociedades poseen calendario solar son 100% agrícolas, ¿no? ¿Que se dedican a otras actividades? Sí, pueden dedicarse, pero en menor medida.
el sistema agrícola es lo más importante para ellos. Por otro lado, se fabrica la tela de seda, que luego va a traer consigo la aparición de la ruta de la seda, que va a ser muy perseguida por los europeos, ya que es una tela de una calidad alta y por lo tanto se vende a muy buen precio dentro de los gobiernos, sobre todo mercantilistas de la Edad Moderna, ¿no? Mucho tiempo después. Y los objetos de jade y bronce, ¿no? Los objetos de jade y bronce son los más importantes, ya que el jade, tú sabes, es una piedra semipreciosa. Y la ruta de esta también es importante porque los europeos van detrás de ella. Finalmente tienes a las dinastías. En este caso son 5 y comenzamos por la dinastía Xia. La dinastía Xia es la primera que vamos a ver en este periodo, pero es una dinastía que engloba el gobierno legendario, es decir, aquí no vamos a encontrar ningún vestigio histórico o arqueológico que nos permita determinar qué sucedió tal evento en este periodo, ¿no? Solamente vamos a encontrar leyendas, narraciones, cuentos que hablan de esta primera dinastía Xia. Luego tienes la dinastía Han, y la dinastía Han es importante porque aparece durante la Edad de Bronce, y ya tú sabes que en la Edad de Bronce aparece la famosa revolución urbana. La revolución urbana de China implica, por supuesto, como lo hemos visto antes, la aparición del aumento de la tasa demográfica, y con el aumento de la tasa demográfica la mayor posibilidad de dinamismo económico. Además, recuerda, durante la Edad de Bronce nace también la escritura china sobre soporte de papel, pero papel de arroz, ¿no? La escritura china. El desarrollo de la lengua, una lengua aglutinante. Y justamente cuando hablábamos de la lengua aglutinante, se nos venía un poco a la mente la teoría asiática de Alex Hadlika, porque una de las características que él encontraba para decir que el hombre había venido de Asia a América era justamente esta característica de la lengua china, ¿no? Que tiene muchos sonidos, pero dice pocas cosas. Bueno, no sé si tú habrás escuchado hablar a los chinos, pero cuando ellos hablan entre ellos o discuten, dicen demasiadas cosas, escuchan mucho, ¿no? Como que estuvieran diciendo muchas cosas, pero al final, si lo traduces, es simplemente una o dos palabras. Entonces, es una lengua aglutinante, aquella que tiene mucho sonido, mucho fonema, pero que en la realidad dicen pocas cosas. Muy parecida al quechua, por ejemplo, ¿no? En el quechua también. Tú puedes encontrar que la gente quechua hablante habla, solamente para decirte hola, buenos días, pero en realidad para nosotros no. Nosotros es importante la economía del lenguaje. Para ellos no, para ellos la lengua es aglutinante, nos remota a la teoría asiática de Alex Hadlika que vimos en la semana número 2, la semana pasada. Luego está la dinastía Qing. La dinastía Qing la he dejado libre porque es la más importante de todos. La dinastía Qing es aquella en donde aparece el emperador más importante, Shi Huangdi. Shi Huangdi, constructor de la Gran Muralla China. ¿Y por qué lo construye, profe? Para defensa de los tártaro-mongoles. Defensa en contra de los tártaro-mongoles. Profe, pero ¿por qué China tiene tanto miedo a los mongoles? Es sencillo. Los mongoles conocen el arco, la flecha, el caballo de guerra, el carro de guerra, cosas que los chinos antes de su intervención conocen muy poco y no dominan, por supuesto. Entonces, no es lo mismo pelear con alguien cuerpo a cuerpo, ¿no? Con un arma de mano, que pelear con alguien que lanza flechas y encima está subido en un caballo. Eso quiere decir que su velocidad ha aumentado 2 o 3 veces más que la vez anterior. Entonces, es interesante ver eso. Por otro lado, también, Shi Huangdi es el que construye su mausoleo. Construye un mausoleo que está destinado ¿a qué? Está destinado a la construcción de la historia. No entiendo esto bien, profe. Sí, mira,
Shigwanti quiere quedar a la posteridad. ¿Y cómo quedas a la posteridad? Con obras públicas. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú ves en las calles, ves que los alcaldes o los presidentes hacen obras públicas y le ponen su nombre abajo. ¿Para qué? Para que quede a la posteridad, para que la gente sepa que era un personaje importante. En el caso de Shigwanti, lo que hace es crear su propio mausoleo, ¿no? Y poner a una buena cantidad de guerreros de terracota, hechos de tamaño natural, hechos cada uno sin molde, hechos cada uno a mano, y eso lo puedes ver porque cada uno de ellos tiene una expresión diferente, tiene detalles de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mausoleo y la Gran Muralla China terminan siendo los dos elementos más importantes de su gobierno, que se ve en la historia como el más poderoso de todos, aunque finalmente llega la última dinastía, que es la dinastía Han, que se caracteriza por el comercio de la ruta de la seda, que va a ser tan importante, sobre todo para España durante el proceso de conquista. Es lo que Colón y de los demás navegantes estaban buscando también en el medio, ¿no? Bien, nos faltaría hablar simplemente de las manifestaciones culturales. Cuando hablamos de las manifestaciones culturales tenemos que tener en cuenta un par de conceptos. El primero es que no solamente se dedican a las construcciones, también a la religión. ¿Y por qué no? Podríamos hablar entonces también de los inventos. Cuando hablamos de los inventos, hablamos, por ejemplo, del papel de cáñamo, la porcelana, la pólvora y, por supuesto, del molino de agua, que es un elemento muy importante para sociedades como China, que tiene que abastecer de alimento y agua a una gran población, ¿no? Por otro lado también está la escritura. Recuerda que la escritura con simbolismos chinos es muy importante. Recuerda que ellos no tienen un equivalente gráfico, simplemente se comunican de manera escrita por conceptos, por símbolos, ¿verdad? Durante este periodo aparecen tres grandes filósofos: Confucio, Mencio y Lao Tse. De los tres, Confucio es el más importante porque él trae el famoso pensamiento confucionista. ¿Y a qué se refiere esto? El pensamiento confucionista busca cambios en el gobierno. Y para esto Confucio propone ¿qué cosa? Propone, por ejemplo, el cambio en el tipo de gobierno. ¿Y cómo es este cambio en el tipo de gobierno? Él dice: ya estamos cansados de que sigan gobernando el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del emperador, todos tocados por Dios, ¿no es cierto? Y además con una linealidad de gobierno. Él dice: no, aquí los que deben gobernar son los pobres. Profe, ¿los pobres? Sí, porque los pobres tienen una vida llena de problemas. Para conseguir comida tienen problemas, para poder quedarse en un lugar tienen problemas. Su vida es un solo de problemas y aún así ellos pueden resolver esos problemas. Es más, ¿te imaginas qué serían ellos en el gobierno? Cada cosa que se les presentara, cada obstáculo que tuvieran, eso sería rápidamente solucionable. Pero el único problema es que se necesita técnica, ¿no? No podemos solamente gobernar porque de manera empírica. Tenemos que tener educación. Y él decía: démosle educación a la gente del pueblo y vamos a ver cómo China va a cambiar. Va a ser una mejor sociedad porque vamos a tener la ayuda de aquellos que suelen sortear los problemas como si fuera parte de su vida. Finalmente, Confucio habla también de la filosofía práctica para la vida. No debes hacerte problemas. Si tienes un problema y puedes resolverlo, ¿por qué te preocupas? Si tienes un problema y no puedes resolverlo, ¿por qué te preocupas? Finalmente estás metido tú en un sistema en donde no hay salida. Y si no hay salida, debes eliminar eso de tu cabeza. Sal de ahí. Deja de pensar en que, no me quiere, y como no me quiere, entonces yo sigo pensando y pensando y pensando. Nunca te va a querer. Por lo tanto, ese tiempo que estás invirtiendo en eso no sirve para nada. Lo mismo pasa en la vida diaria, dice él, ¿no? Si tienes un problema y tú sabes que de tu parte no se puede hacer nada, entonces déjalo ir. Tú no debes preocuparte de los problemas. Debes ocuparte de los problemas, pero para poder ocuparte de ellos, tienen que ser problemas solucionables. Eso quiere decir que estén a tu alcance. Nada que problemas
soluciones a problemas sobrehumanos. No. Eso con Confucio no va. Hay que ser prácticos en la vida, dice él. Bien, por otro lado también está, recuerda, la pintura, y la pintura sobre papel de cáñamo o sobre papel de arroz, a partir de la caligrafía. Eso quiere decir el dibujo de los símbolos que representan su escritura, con el uso de pinceles, y donde destacan también los paisajes y el uso simbólico de la roca y el agua. Confucio hablaba de la roca y el agua. Confucio decía que hay dos tipos de personas en la vida. Unas que son como el árbol de Sakura, tan arraigadas a la tierra que no ven sus problemas y siguen metidos en ellos. Y otras que son como el agua, que cuando tienen un problema, viran el camino y buscan una solución. Como quien quiere ser tú, decía Confucio. Como el árbol o como el agua, ¿no? Lo mismo pasa con las rocas, porque las rocas serían entonces los obstáculos que encuentra el agua en el camino. Bien, ahora nos vamos con los ejercicios. Pregunta número 1. La religión mesopotámica fue de carácter politeísta, antropomorfista y naturalista. Por lo general, estos dioses fueron presentados en triadas, grupos de 3 dioses, destacando la primera triada, Anu, Enil, Ea, mientras que la segunda la conformó Sin, Shamash e Ishtar. Un caso especial es el del dios Enlil, adorado como el dios de los cielos y la tierra, pero tras ser desterrado del hogar de los dioses, acusado de violar a otra diosa, fue llamado como el dios de las tormentas y el inframundo. Otra divinidad importante es Marduk, considerado como el dios creador del mundo, establecido por el rey Hammurabi, y luego destaca el dios Asur, dios asirio de la vida vegetal, luego transformado en el dios de la guerra y principal divinidad de Mesopotamia. Tomando en cuenta lo descrito en líneas superiores, podemos inferir que, bien, Mesopotamia, como algunas de las sociedades del periodo antiguo, de la edad antigua, o inclusive de la edad de bronce y la edad de hierro, tienen una actividad politeísta interesante, es decir, tienen dioses para todo, y sobre todo si son agrícolas o comerciantes, se busca la venia de los dioses. En este caso, te das cuenta que los dioses van mutando, ¿no? Van cambiando, y este cambio tiene que ver básicamente con las formas de los pueblos, con los deseos. Los dioses no son estáticos, los dioses forman parte del pueblo, del poder, del origen, de las formas de acceder al poder, entre otras cosas. Es por ello que tu clave es la letra D, porque el dios no solamente sirve como divinidad, también sirve para representar la relación entre el poder y los pueblos originarios. El que tiene un dios más poderoso tendrá más poder en el momento. Es por ello que tu clave es la letra D. Pregunta número 2. La historia del Antiguo Egipto se divide en periodos de unificaciones políticas y periodos intermedios. Mencione un evento resaltante producido durante el periodo desarrollado entre el primer y el segundo intermedio. Bien, entre el primer y el segundo intermedio tienes la unión o la fusión de dos dioses importantes que habían sido o habían formado parte de los gobiernos anteriores, como Amón y Ra. Recuerda que Ra es el sol, la divinidad máxima. Es más, se creía que el faraón era la representación máxima de Ra en la tierra, y anteriormente se había creído que él era el mismo Ra. Entonces se fusionan estos dos dioses, Amón y Ra, y se establece el culto llegado o auspiciado o engendrado, originado en una ciudad como Tebas. Recuerda que Tebas es importante porque forma parte del Imperio Medio. Es por eso que tu clave es la letra C. Pregunta número 3.
El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los estados. Una de sus fuentes más antiguas lo constituye el tratado de paz más antiguo de la historia del ordenamiento jurídico. Lo encontramos en el Imperio Nuevo durante el gobierno de Ramsés II. Nos estamos refiriendo entonces a la fuente más antigua, que es el Tratado de Kadesh, o también llamada la Paz de Kadesh, que es el primer tratado de paz internacional del mundo, ¿verdad? Con el cual se pone fin definitivamente y de manera legal a la invasión de los Hicsos y por supuesto de otras sociedades seminómades e indoeuropeas. Pregunta número 4. En relación a las características de la antigua India, señale verdadero o falso. Los drávidas de la civilización del Indo desarrollaron la revolución urbana. Bien, una de las cuestiones más interesantes de la India es la tarea que cumple cada grupo. En este caso los drávidas son aquellos constructores de nueva sociedad, ¿no es cierto?, que van a dar pie al inicio de la revolución urbana, el aumento de la población, la mejor distribución de los recursos, entre otras cosas. Eso es verdadero. Los Vedas describen con detalles históricos la invasión indoeuropea de la India. Eso es verdad. Recuerda que los Vedas son libros sagrados que permiten conocer la historia de la India de una manera sacra. Ítem número 3 dice: el clero del dios Indra se impone como el más poderoso de la región. Eso es falso. El más importante de todos, recuerda, sobre todo en el periodo de esplendor, es el culto a Buda, ¿no? Y por supuesto la aparición también del hinduismo. Ítem número 4 dice: los comerciantes enriquecidos pertenecían a la cumbre de la sociedad. Eso también es falso, porque recuerda que en la cúspide social de las castas indias tienes a los brahmanes, y los brahmanes no son comerciantes, son sacerdotes quienes llevan la palabra de Brahma a todo el mundo. Finalmente dice: el budismo plantea el desarrollo espiritual buscando el nirvana. Eso es verdad. Sí es cierto que el objetivo último del budismo es que se pueda llegar al paranirvana, pero plantea un desarrollo espiritual. Y ese desarrollo espiritual no necesariamente debe llegar como único objetivo al paranirvana. El primer paso para eso es llegar al nirvana. ¿Y cómo llegas al nirvana? Cuando hay equilibrio, ¿no? Entre tu desarrollo espiritual y, por supuesto, la naturaleza. Es por ello que tu ítem es verdadero. El budismo sí plantea el desarrollo espiritual para llegar al nirvana. Pregunta número 5. Las grandes civilizaciones de África y Asia, como Egipto, Mesopotamia, Indochina, tienen algo en común. Son civilizaciones fluviales, es decir, tienen grandes valles, gracias a los ríos que bañan y fertilizan sus territorios. Ello es una ventaja, pero a la vez un inconveniente, puesto que sus territorios se ven permanentemente amenazados con ser invadidos. En ese sentido, esto sucedió con la antigua China, ¿cuándo? Bien, uno de los periodos en donde China tiene mayor temor de ser invadido es cuando se desarrolla o florece culturalmente China, pero también por el ataque de un vecino, y ese vecino son los tártaros mongoles. Los tártaros mongoles que quieren entrar por la frontera china, y para ello Shi Huangdi pone una muralla. Es por eso que se construye la gran muralla china ante
la amenaza de esta sociedad 100% guerrera que conoce a gran escala el hierro y que además se convierte en un enemigo inminente de los chinos. Tu clave por ello es la letra E. Bien, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.